Qué alegría ver a los niños que suben a sus clases con tanto entusiasmo y con tantas ganas, ¿no? Porque van a estudiar la palabra de Dios. Y nosotros pues no seremos hoy menos, todo lo contrario, estaremos estudiando la palabra de Dios con esmero, con esfuerzo, pero también con alegría, porque realmente es una bendición poder abrir nuestra Biblia, es una bendición poder reunirnos y poder incluso amplificar todos los cantos, todo el mensaje, y no solo amplificarlo, sino también pues transmitirlo a las redes. Sabemos que muchos de nuestros hermanos desearían poder hacer esto, pero pues no pueden por la persecución, no pueden por las situaciones, los que están en lugares de guerra, de conflicto, no pueden porque a lo mejor su templo ha sido destruido. Y como iglesia, hermanos, no somos ajenos al dolor de estas personas. No somos ajenos porque son nuestros hermanos, porque nosotros somos suyos y ellos son nuestros. Por lo tanto, vamos a empezar hoy este tiempo de estudio de la palabra, pues con una oración, no solo para poner este tiempo en las manos de Dios, sino también pues para poner a nuestros hermanos en sus manos, pues solo en las manos del Todopoderoso podemos estar seguros y podemos encontrar consuelo y paz. Padre Santo, gracias, soberano Dios, por el privilegio de poder estar hoy aquí. Realmente, Señor, muchas veces damos por sentado pues esta bendición y, Padre, ayúdanos a recordar que esta bendición viene de ti, pero muchos no pueden, Señor, reunirse con plena libertad, con cristales al fondo, para que el que pase al lado lo vea, o con amplificación para que se escuche a la perfección y sin importar si el que pasa al frente lo escucha. Incluso, Señor, muchos desean poder transmitir en las redes tu palabra, Señor, el mensaje que están estudiando, que tú les has dado, y no tienen este privilegio. Y nosotros, si bien somos pequeños, somos grandemente privilegiados por ti. Y nos unimos, Señor, al dolor y al llanto de nuestros hermanos, así como sabemos que ellos se unen en nuestras alegrías y en nuestras tristezas. Pues, Señor, nos unimos a ellos porque no somos la iglesia y aquella, no somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia que espera la gloriosa venida de su Redentor. Pero hasta que ese día venga, nos dedicaremos a la predicación y al estudio de tu palabra, Señor. Así que, Padre, habla a nuestros corazones, que este tiempo sea para tu gloria, que este tiempo, Señor, sea centrado y enfocado solamente en ti. Padre, te pido que no salgan palabras humanas de mi boca, sino que sea tu palabra la que transforma y la que moldea vidas, la que hoy llega a nuestros oídos y a nuestros corazones. Que, Señor, haga su hogar en nuestra mente para que durante la semana, durante el mes, durante toda nuestra vida, pues, Señor, podamos encarnar el Evangelio tal y como tú así lo deseas. En tu santo nombre, oh Señor, ponemos este tiempo y te glorificamos y te adoramos. Amén. Pues seguimos en el libro de Jueces, seguimos con el estudio de este círculo vicioso, de este ciclo de destrucción. Así que abre tu Biblia en Jueces. Hoy vamos, la verdad es que estudiar varios capítulos. Estaremos empezando en Jueces 10, terminaremos en Jueces 12, aunque iremos saltando un poquito por amor al tiempo. Así que si no tienes Biblia, por favor, te puedes acercar al fondo, ahí tenemos Biblias, o el de al lado te puede compartir su Biblia. Es importante que busquemos el pasaje que estamos leyendo y así podamos estudiar todos juntos lo que el Señor tiene por decirnos. Y si recuerdas lo que hemos estado estudiando, y a modo de resumen, pues te recuerdo que hemos estado viendo pues cómo el pueblo de Israel se aparta del Señor, vuelve al Señor, el Señor levanta un juez, un libertador, que los ayude en su momento de crisis, en su momento de muchas veces guerra, muchas veces pues ocupación. Él levanta a este juez, a este líder los libera por la mano del Señor, hacen lo bueno un rato y vuelven otra vez al inicio, vuelven a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y estuvimos viéndola hace 2 semanas a esta persona, a Abimelech, el hijo de Gedeón, que se levantó y estuvo pues reinando. Y vimos cómo esto terminó en un
Desastre absoluto, porque en estos tiempos no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la frase que se repite a lo largo de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía y el pecado y la idolatría pues gobernaban sobre Israel. Pero él levantó jueces. Y detrás de Abimelech pues levantó a Tola, levantó a Jair, que los tenemos en los primeros 5 versículos del capítulo 10, y estos juzgaron por 23 años Tola, por 22 años Jair, pero a pesar de estos jueces, lo cierto es que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Así que acompáñame a Jueces 10, versículo 6, que empieza precisamente con esa frase, diciendo: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidán, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Abandonaron al Señor y no le sirvieron. El pueblo de Israel vuelve a este círculo vicioso, vuelve a este ciclo de destrucción, vuelve a separarse del Señor, y no han sido ya pocas las veces que el Señor los ha librado. Pero el pueblo de Israel es corto de memoria y vuelve a entregarse a la idolatría. Y aquí la lista no es corta. Dice que el pueblo decidió abandonar al Señor. Es una decisión que el pueblo tomó. Deciden abandonar al Señor, pero seguir a los dioses de Siria, a los Baales, a Astarot, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Mira qué lista tan larga, tan exhaustiva. Hemos visto ya antaño, pues, por ejemplo, sirvieron a Baal Berit, siguieron a Asera. Pues ahora la lista es aún mayor. La idolatría estaba en el pueblo de Israel y había anidado en el corazón de sus habitantes. Este es el problema, esta es la piedra con la que Israel tropieza 1, 2, 3, 5, 20 veces. Pero no ponen un alto. Por lo tanto, los ídolos son de tropiezo para Israel, tal y como el Señor les dijo que pasaría. Si recordamos, cuando ellos toman la tierra prometida, el Señor les dijo: tenéis que destruir a estas naciones, porque si no, estas os serán de tropezadero. Efectivamente, el pueblo de Israel no destruye a estas naciones y en vez de influenciar con el bien, se dejan influenciar con el mal. El martes incluso estuvimos viendo que algunas de estas deidades exigían sacrificios humanos. Y no suficiente con esto, no solo humanos, muchas veces infantiles. Imagínate la depravación que estaban en esos pueblos. Por eso el Señor manda a Israel a eliminar a estos pueblos, para que así quedase eliminado este sistema pecaminoso de sacrificios de personas, de niños inocentes, en nombre de dioses falsos. Y lo menciono porque veremos que esto pues tiene sus consecuencias para con Israel. Pero Israel volvió a hacer lo malo ante el Señor. Sirvieron a estos falsos dioses y abandonaron al Señor y no le sirvieron. Hermanos, el libro de Jueces de por sí es un llamado a la fidelidad de Dios, a serle fieles al único que nos libera, al único que nos puede salvar, al único que es el Dios verdadero. Nos advierte también del peligro de la idolatría. Este es el tropezadero de Israel y la verdad es que es el tropezadero nuestro. Cuando no le rendimos culto o adoración a Dios tal y como debe ser, tal y como Él lo demanda, estamos cayendo en la idolatría. Cuando permitimos que algo, alguien o nosotros mismos
le roben el lugar a Dios como el único que merece adoración, como el dueño de nuestras vidas, como el Señor de todo lo que somos, estamos siendo idólatras. Punto. Y el Señor es muy sincero con esto y es muy directo con esto. Y el pueblo de Israel fue tras los ídolos. Lógicamente, la infidelidad al Señor, la idolatría, trae consecuencias terribles. Porque dice el versículo 7, se encendió entonces la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. A todos los hijos de Israel que vivían en Galaad, al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo. Los hijos de Israel pasaron el Jordán para hacer también guerra. Los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín. Y sufrió Israel gran bendición, gran maldición, aflicción. Es que el pueblo de Israel fue detrás de estos dioses. ¿Recuerdas la lista exhaustiva? Los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, los dioses de los hijos de Amón, los dioses de los filisteos. Ellos decidieron servir a estos dioses y pues el Señor les permite ir tras estos dioses. Ahora, servir a esos dioses de los pueblos paganos significa estar bajo la conquista de los pueblos paganos. El Señor les permitió que fuesen tras estos dioses de estos pueblos de quienes los había protegido todo este tiempo. Pero si quieres ir tras ese Dios, tendrás que atenerte a las consecuencias. Y la Biblia nos dice que estos filisteos, los hijos de Amón, en cuyas manos el Señor entregó al pueblo de Israel, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Y nos dice que Israel sufrió gran aflicción. Hermanos, la idolatría es peligrosa. La idolatría puede parecer inocente. Podemos tener un Dios que decimos, no, pero tampoco me hace daño. Eso no existe. Si no sirves a Dios, cuidado, porque ese Dios falso no te beneficia. Porque fuera de Dios no hay bendición. Israel quiso los dioses de los hijos de Amón, pues fue entonces esclavo de los hijos de Amón. Quería a los dioses de los filisteos, pues los filisteos les conquistaron. ¿Ves cómo apartarte del Señor no trae nada bueno? Porque fuera de Dios no hay bendición. Hermanos, cuando el Señor nos ordena algo, esa orden nace de su amor y de su conocimiento de lo que es bueno para nosotros. Porque Dios es un Dios bueno y un Dios lleno de amor. Por lo tanto, sus órdenes son buenas, son órdenes de amor. Si tan solo el pueblo hubiese sido fiel al Señor, ¿acaso el Señor no habría detenido estas invasiones? ¿Acaso el Señor no les habría dado la victoria como ya lo había hecho otras veces contra estos pueblos? ¿Acaso el Señor se enfrentó alguna vez contra una potencia militar a la cual no pudo derrotar? No, nunca. Pero separados del Señor no somos nada. Y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios y se fue tras estos dioses y por lo tanto fue conquistado por los pueblos que pertenecían a estos dioses.
Ahora, el pueblo sí se arrepiente, y esto es clave y esto es esencial entenderlo. Si seguimos en nuestra lectura de Jueces 10, versículo 10 al 16, dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. ¡Qué bien! Hay un cambio de parecer. Pero mira lo que responde Dios en el 11. El Señor respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón, los de Amalec y los de Maón? Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os liberaré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os liberen en lugar de vuestra aflicción. Que yo te he liberado, te he dado la victoria tantas veces. O tu historia dice lo contrario. Pero tú has elegido a estos dioses. Ve y pídele a estos dioses que te liberen. Pero hermanos, esos dioses son falsos y no tienen poder para liberar. ¿En qué problema tan grave estaba el pueblo de Israel? Pero el pueblo de Israel responde al Señor, vuelve a clamar al Señor, versículo 15, y dice: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos liberes en este día. Y quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y siguieron al Señor. Y aquí encontramos una realidad muy importante. El arrepentimiento genuino va acompañado de acción. No es suficiente con hablar, tienes que actuar. Santiago 2:17 nos decía: si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, el arrepentimiento, la obediencia nos lleva a la acción. Podemos engañarnos, podemos creer que con hablar es suficiente, pero si no hay acción, no es genuino. Qué importante es actuar. Y el pueblo de Israel entonces se arrepiente de verdad. Y el pueblo de Israel entonces cumple con lo que dice. Ya no solo dice arrepentirse, ahora lo hace de verdad. Porque el arrepentimiento genuino debe ir acompañado de reconocimiento del pecado. Y dicen: hemos pecado. No se excusan: no, Señor, es que... No. Son directos, son sinceros y reconocen su pecado. Hemos pecado. Porque el arrepentimiento genuino va acompañado de humillación. Se humillaron ante el Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Lo reconocieron como Dios, como Señor, y a ellos como los que están a su merced. Porque el arrepentimiento genuino va acompañado de un deseo de seguir la voluntad de Dios. Haz con nosotros lo que bien te parezca. Lo que tú dictes, nosotros haremos. Como tú digas que hay que actuar, así actuaremos. Y el arrepentimiento genuino, hermanos, va acompañado de acción. Entonces, 16, quitaron pues de en medio de ellos a los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Porque el arrepentimiento genuino no es de boca solamente, sino de acción. Siguiendo lo que decía Santiago en el capítulo 2, versículo 17, ahora en el 18, también decía: yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo sabemos que la fe es genuina, que el arrepentimiento es genuino? Porque nos lleva a actuar. No podemos servir al Señor de palabras solamente, debemos hacerlo con acción. Dios es un Dios que demanda acción.
Y es entonces cuando el pueblo empieza a buscar a un juez, a un líder, a alguien que los lleve contra estos que les habían invadido. Y ahora sí entra en escena Jefté, el juez que estamos estudiando hoy. Y Jefté era una persona peculiar. Dice el capítulo 11, versículo 1. Jefté, el galaadita, era un guerrero valiente. Oh, qué buen título, qué buena característica. Seguro que si estuviésemos en esa época, pues nos gustaría que nos reconocieran como un guerrero valiente. Pero es que no ha terminado. Era un guerrero valiente, hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Y por ello, a continuación dice, también la mujer de Galaad le dio otros hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté en estos términos: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres un hijo bastardo. Lo repudiaron, fue echado a un lado, porque era un guerrero valiente, sí, pero era hijo de una prostituta. Y por lo tanto, sus medio hermanos no lo querían como heredero del nombre de su padre. Fue descartado, pero ahora que necesitan un guerrero valiente, pues buscan a Jefté. Ahora ya no les importa su origen, buscan a un guerrero valiente. Y lo cierto es que Jefté acepta este llamado. Ahora, Jefté también les pregunta si realmente son conscientes de lo que están haciendo. Porque les dice en el versículo 7, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear contra los hijos de Amón y a ser caudillo de todos los que viven en Galaad. Jefté dijo entonces a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y el Señor los entrega delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Seré yo vuestro líder? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos como tú dices. Fue pues Jefté con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y jefe. En Mizpa, Jefté repitió todas las palabras delante del Señor. Y este que había sido rechazado, ahora es puesto por encima, y ahora es el que va a liderar la ofensiva hebrea. Pero antes de ir a la guerra, Jefté prueba por la vía diplomática, porque dice que envió mensajeros, versículo 12, envió mensajeros al rey de los amonitas que le dijeron, ¿qué tienes tú contra mí para venir a hacer la guerra con mi tierra? Y la respuesta del rey amonita fue, cuando Israel salió de Egipto, muchos años atrás, se apoderó de mi tierra, desde el Arnón hasta el Jaboc y el Jordán, así que ahora devuélvamela y estaremos en paz. Entonces Jefté volvió a mandar otros mensajeros que le recordó la historia y le recordó cómo esta conquista fue dada por el Señor y cómo el pueblo de Israel llevaba ya siglos viviendo en estas tierras. Saltamos al versículo 23, cuando Jefté le pregunta al rey de los amonitas, de los hijos de Amón, ¿así que pretendes tú apoderarte de lo que el Señor, Dios de Israel, le quitó al amorreo en favor de su pueblo Israel? Lo que te haga poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado, nosotros lo poseeremos. El Señor es, salto al final del 27, el Señor que es el juez juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Esta tierra no es tuya, esta tierra nos la dio el Señor y por lo tanto nosotros la poseeremos porque es lo que el Señor nos ha dado. Le recordó toda la historia, le recordó todo este suceso de antaño, pero el rey de Amón no atendió a razones. Y entonces
se viene la guerra de Israel contra los hijos de Amón. Pero antes de ir a la guerra, Jefté hace una locura, por no calificarlo de otro nombre. Dice que, versículo 29, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y este recorrió Galaad y Manasés. De ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces Jefté hizo voto al Señor. Y mucho ojo con lo que Jefté hace a continuación y el voto, la promesa que le hace al Señor. Versículo 30 al final. Si entregas a los amonitas en mi mano, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté hace un voto extraño al Señor. Jefté acaba de prometerle al Señor que cualquiera que salga de las puertas de su casa, cuando Él le haya dado la victoria, lo sacrificará, lo matará en el nombre del Señor. El Señor nunca demandó algo parecido. Todo lo contrario, el Señor le había dicho al pueblo de Israel que debía destruir a los pueblos que practicaban estos rituales humanos, estos holocaustos, sacrificios de personas. Hermanos, es que Jefté no conocía bien al Señor. Es que la idolatría se había metido tanto y se había arraigado tanto en el corazón de los israelitas que no saben adorar a Dios bajo los términos del Todopoderoso. Y procuran adorar a Dios a la manera de los falsos dioses. Y es que cuando no conocemos a Dios, nuestras ofrendas no son de su agrado. Si queremos alabar a Dios, debemos pasar tiempo ante Él para así saber en qué se agrada a Él. Dios nunca pidió tal sacrificio. A Dios le da asco. Dice que es abominable. Un sinónimo de abominable es algo que da asco. A Dios le asquea estos rituales de los paganos. Le causa rechazo absoluto. Pero Jefté recibió la victoria de parte del Señor. Y ahora iba a cumplir con este voto y así lo hizo. En casa podéis leerlo para verlo más a detalle. Porque la persona que salió de sus puertas fue su única hija. Y Jefté cumplió el voto que le había hecho al Señor sin que el Señor se lo pidiera. Hermanos, no podemos servir a Dios a nuestra manera. Debemos hacerlo tal y como Él nos ha dictado en su palabra. Cuidado porque así como la idolatría se había metido tanto en el corazón, se había arraigado tanto en el corazón de Israel que ahora ellos pretendían alabar al Señor, adorar al Señor y ofrendarle sacrificios y holocaustos, como lo habían hecho con los ídolos, así igualmente el mundo, el pecado se puede arraigar en su iglesia y podemos caer en la misma trampa del enemigo y pretender alabar al Señor con maneras que le son asquerosas, que Él repudia. Cuidado, ya lo vimos con Gedeón, que convirtió lo santo en un ídolo con el efod que había construido. Y ahora se repite la historia y Jefté pretende adorar, glorificar al Señor con prácticas que le son repulsivas. No podemos servir a Dios a nuestra manera. Debemos hacerlo tal y como Él ha dictado. Porque lo cierto es que no sabemos cómo adorar a Dios. Por eso Él nos dejó su palabra, que nos enseña a adorarle y a alabarle como a Él le agrada,
¿Sabías que en la Biblia encontramos un cancionero, un himnario? El libro de los Salmos es el libro que los israelitas usaban como su cancionero. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo adorarle. Y Él nos enseña. Así como nos enseña cómo arrepentirnos, que lo vimos ya antes, pues también nos enseña cómo adorarle. Y qué importante es hacerlo como Él dice. Porque si no, solo hemos cambiado de ídolo y no estamos adorando de verdad al Dios verdadero. Entonces Jefté fue el juez, el líder de esta victoria contra la invasión de los hijos de Amón, de los filisteos también. Y el Señor lo usó. Y a pesar de esta atrocidad que él hizo, el Señor le dio la victoria a Jefté. Pero aquí no termina la historia de Jefté, porque en el capítulo 12 se nos da a conocer un problema que hubo en el mismo pueblo, un problema entre hermanos, porque a pesar del triunfo, el pueblo no estaba satisfecho. A pesar de la victoria del Señor, el pueblo no estaba satisfecho. Porque dice el capítulo 12, los hijos de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. Efraín, tribu de Israel, son hermanos, es el mismo pueblo. Haciendo un símil con lo que ahora nosotros somos aquí en España, es como si Murcia quiere atacar a Valencia o viceversa. Somos hermanos, somos el mismo pueblo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y entonces Jefté les dice: yo os llamé, pero no acudisteis, y tuve que luchar contra estos. Pero los de Efraín tampoco atendieron a razones y quisieron ir en contra de Jefté y de su pueblo. Y dice, versículo 5, 12:5, los galaaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín cuando les dio la victoria, ¿no? Y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo de Efraín? Si él respondía que no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Si decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron 42,000 de los de Efraín. Mira qué problema tan grande cuando el pueblo está dividido. El Señor les dio la victoria. El Señor había expulsado a los invasores, pero los de Efraín no estaban contentos y van en contra de aquellos que fueron a la guerra y no tienen problema en matarse entre ellos. Hermanos, sabéis que somos un pueblo. Sabéis que la iglesia es el pueblo de Dios. Y sabéis que somos llamados a vivir en unidad. Pero no somos muy diferentes a los de Efraín, a los de Galaad. No somos muy diferentes, porque muchas veces también somos un pueblo dividido. La Biblia es muy clara, la cabeza es el Señor. No deberíamos tener problemas, porque la cabeza es el Señor y lo que Él dice se ha de hacer y se ha de obedecer al pie de la letra. Pero lo cierto es que muchas veces entre nosotros nos peleamos y ponemos riñas, y no son pocas las iglesias que se han dividido, y no son pocas las personas que el domingo alaban al Señor y cuando salen volando, salen pitando porque no quieren ver a la persona que también estaba alabando al Señor en el banco de al lado. ¿Te das cuenta de cómo no somos muy diferentes a este pueblo? Hermanos,
Cuando un pueblo no tiene sentido de unidad, está condenado a su destrucción. 42,000 de los de Efraín murieron en ese día. Del mismo pueblo. Hermanos, si somos el pueblo de Dios, comportémonos como tal. Si estamos bajo Cristo Jesús, quien es cabeza y rey, Señor y gobernante de su iglesia, ¿cómo puede haber división en este pueblo? Si olvidamos que somos un solo pueblo, hermanos, no podremos cumplir con la tarea que el Señor nos ha dado. No estamos siendo el pueblo que por el cual Dios dio su vida. Si olvidamos que somos un solo pueblo, no podremos vivir la misión de Dios para su iglesia. La importancia de la unidad en el pueblo de Dios es vital. Tanto es así que cuando el Señor Jesús fue a orar la noche que fue entregado, su oración era por la unidad de su pueblo. Que sean uno, como tú, el Padre y yo somos, decía el Señor, pensando en esa cruz. Nunca el Señor creó un pueblo para dividirse. Nunca. Y si somos la iglesia del Señor, no podemos estar peleados entre nosotros, con riñas entre nosotros, con pleitos entre nosotros, porque eso no es el carácter de Cristo, porque ese no es el deseo en esa oración de Cristo Jesús, y porque Cristo murió para que vivamos en unidad. De manera que cuidado y caemos en la idolatría como hizo el pueblo de Israel. Cuidado y creemos que nos hemos arrepentido, pero nuestras acciones no respaldan nuestras palabras. Cuidado y desconocemos al Dios de su iglesia, al Dios al cual servimos, porque si no lo conocemos, le estaremos sirviendo de manera incorrecta. Cuidado con la falta de unidad, porque si no somos uno, no cumpliremos con lo que el Señor nos demanda. Y termina este juez, Jefté, con el versículo 12:7. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Murió Jefté, el Galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y así fue la historia de Jefté, el juez que liberó al pueblo, pero que ofreció algo abominable al Señor. El juez que después fue a la guerra contra sus propios hermanos. Porque en estos tiempos no habría rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues evitemos nosotros estos errores y recordemos que solo sirviendo al Dios Todopoderoso, yendo a su palabra y encarnándola, viviéndola de manera genuina como individuos, pero como colectivo, podremos nosotros evitar este ciclo destructivo que caracteriza a Israel en el tiempo de los jueces. Padre Santo, gracias, oh Señor, por tu palabra que nos reta y que nos hace una radiografía perfecta y completa. Y es cierto, oh Señor, que la idolatría ha anidado en nuestros corazones. Por lo tanto, Señor, extermínala, quítala, apártala de nosotros. Queremos, Señor, serte un pueblo obediente. Señor, queremos ser un pueblo que te alaba como debe ser hecho. No bajo nuestros términos, no bajo nuevas interpretaciones, no, bajo lo que la palabra tuya dice. Y Señor, queremos ser un pueblo y entender, oh Señor, que el de al lado es mi hermano, pecador y salvado por la sangre de Cristo Jesús, tal y como lo soy yo. Pero también el que no veo y está al otro lado del mundo también es mi hermano. Y si él se está doliendo,
yo me he de doler con él. Y si él está gozando, yo me he de alegrar con él. Entender, Señor, que somos un pueblo, bajo un Dios, bajo un Señor y bajo un solo Salvador, que es Cristo Jesús. Y esto, Señor, lo profesamos y lo celebramos de manera individual, sí, pero también de manera colectiva. Por lo tanto, esta representación de tu pueblo en el mundo, que está aquí en Orihuela, se somete a tu palabra y nos humillamos ante aquel que es poderoso para salvar. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por las advertencias de amor que tú nos das. En el santo nombre de aquel que no fracasó, sino que triunfó en aquella cruz, y aquel que, a diferencia de estos jueces, sí puso fin a nuestros problemas y al cual podemos llamar Salvador, en el nombre de Cristo Jesús.